El día de hoy, 5 de mayo, se anunció que en el mundo alrededor de 260.000 personas han fallecido a causa de esta pandemia del SARS-CoV-2, conocida como COVID-16. Y muchas personas afirman tener miedo ante la eventual posibilidad de enfermar y de morir. Y me pregunto si realmente tenemos miedo. No porque dude de las cifras de casos y de muertes. Posiblemente sea mucho mayor. Porque en este tipo de problemas el subregistro es un tema del cual los científicos aún no han terminado de esclarecer. Y algún día se conocerá la magnitud, la verdadera magnitud de esta pandemia. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Realmente tenemos miedo? Voy a citar dos ejemplos de dos pandemias recientes de los últimos 50 años en la existencia de nosotros, los seres humanos. Comienzo con la más popular, la pandemia por cáncer de pulmón. Mire, desde que yo soy un niño, y yo tengo 63 años, se ha dicho de muchas formas el riesgo de morir por cáncer de pulmón. Y el riesgo atribuible básicamente al tema del fumado es prácticamente la causa esencial de muerte. ¿Usted sabe cuántas personas mueren anualmente por cáncer de pulmón? Mire, la cifra es espeluznante. Estamos hablando de 1.6 millones de personas. Sí, así como me escuchan. 1.6 millones de seres humanos mueren anualmente por cáncer de pulmón. Y pregúntese, ¿hemos dejado el hábito del fumado? Por supuesto que no. Los países más ricos, más inteligentes, el norte de Europa, por ejemplo, ha puesto impuestos muy altos al consumo de tabaco. Porque no se puede prohibir por los derechos humanos, ¿no? Del hombre o la mujer que le da la gana fumar un cigarrillo. No importando si ese humo pues lo afecta a él o afecta pasivamente a la familia. Se han emitido decenas de regulaciones para no fumar en sitios públicos, miles de estudios en las revistas científicas más prestigiosas. Sin embargo, pues yo que soy un hombre de a pie, puedo observar todos los días en la tienda de la esquina a un hombre humilde o en una tienda de lujo a un hombre de mucho dinero, pues comprando cigarrillos. La industria tabacalera sigue ganando millones de dólares cada año. Y siguen muriendo las personas por cáncer de pulmón. Aunque la cajetilla diga, este producto puede causar daño a la salud, con unas etiquetas muy grandes. Tenemos miedo de enfermar y de morir. El cigarrillo, el cáncer del pulmón, la evidencia abrumadora de 1.6 casos de muerte atribuible a este tipo de problemas de salud pública. Da la impresión de que no tenemos miedo. Es una emoción, es una sensación, es un temor objetivo, subjetivo, como usted le quiera llamar. Pero, ¿qué me dice usted de este ejemplo? Si tuviésemos miedo de enfermar y de morir,
por este problema que en muchos países es la primera causa de muerte, pues disminuiría dramáticamente el consumo de cigarrillos. Sin embargo, esto usted y yo sabemos que no ha cambiado. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Precisamente un día como hoy estamos arribando al 39 aniversario de un tipo de enfermedad que inició a mediados de los años 80. Usted conoce la historia. Llegaron a un hospital de Chicago, en Estados Unidos, en San Francisco, una ciudad de estas importantes. El lugar no importa, el país no importa, pero sí importa saber que llegaron 5 hombres relativamente jóvenes con neumonía a un hospital y que poco tiempo después 2 de ellos murieron. Una neumonía atípica en su momento y una muerte muy rápida para tratarse de una neumonía y de hombres jóvenes. Por esas cosas de la vida, esos hombres compartían una determinada preferencia sexual. Un poco de tiempo después, se supo que al hacer las autopsias y todos los estudios pertinentes, porque este fue el inicio de la pandemia, que se trataba de un nuevo virus, que fue denominado el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH o HIV, como usted quiera decirle. Y poco a poco se fue conociendo los factores de riesgo atribuibles al ser seropositivo y luego el morir por una situación llamada caso SIDA. Hay un tiempo, ¿no?, entre el exponerse al virus del VIH, ser seropositivo, y la muerte. Y se empezó a decir, bueno, esto está asociado con el tener muchas parejas sexuales sin protección, o sea, la promiscuidad sexual. Hay cierto tipo de prácticas de mucho riesgo en todo lo que es la esfera de la vida sexual del ser humano. Y se estudió con mucho detalle que el sexo anal, por ejemplo, pues es el más riesgoso, debido pues a que produce ruptura pues de algún tipo de estructura de una región que no está diseñada para la vida sexual, y que por consiguiente pues este tipo de práctica era muy peligrosa. Y se recomendaba pues a los hombres y mujeres que la practicaban el usar algún tipo de preservativo. Y también se hablaba de otras formas de contagio. Básicamente, pues quizás el uso de jeringas que podrían estar contaminadas con las personas adictas a la heroína y drogas que se inyectan por vía intravenosa o que usan agujas. Y le pregunto, desde ese día, hace 39 años, ha cambiado el comportamiento de los seres humanos con relación al riesgo de enfermar por VIH y morir por un caso SIDA. Miren, se han gastado billones de dólares en publicidad, en propaganda, en afiches, en información, en talleres, en currículum diseñados solo para esto. Existen carreras universitarias, diplomados, maestrías, posgrados, dirigidos solamente al tema del VIH-Sida. Y sin embargo, mire, la cifra es abrumadora. Estoy leyendo el último reporte, 36 millones de personas han muerto en estos 39 años por ser caso SIDA. Tenemos miedo. Las estadísticas podrían ser cuestionables, pero dan una evidencia de lo que está ocurriendo. En muchos países, sobre todo acá pues en América Latina, hombres y mujeres continúan llevando una vida sexual promiscua.
En América Latina, hombres y mujeres continúan rechazando el uso de preservativos. Hombres y mujeres continúan con prácticas sexuales de riesgo. Hombres y mujeres continúan consumiendo algún tipo de drogas que se usan jeringas. Y con un estado mental pues no muy adecuado, el combinar alcohol y drogas que se inyectan por vía intravenosa, pues el riesgo de contaminación es muy alto. 36 millones de personas en los últimos 39 años, con unos 80 millones de casos aproximadamente, a tal punto que ahora se habla de convivir con el VIH. Es decir, como no hubo manera pues de evitar que el hombre, la mujer, el ser humano cambiara sus prácticas sexuales ante una pandemia como esta que ha devastado a la humanidad. El África subsahariana devastada por la prostitución infantil, por las violaciones a niños y niñas, por toda la presencia de las potencias coloniales en África, incluyendo misioneros y misioneras. No ha cambiado la conducta sexual del ser humano. Tenemos miedo. Y ahora pues que apareció esta pandemia mediática, la más mediática de la historia, esta cantidad de muertos debería hacer que reflexionemos sobre si es cierto que tenemos miedo y que valoramos la vida. El cáncer de pulmón está matando 5 o 6 veces más cada año que la actual pandemia. Y las personas, los seres humanos, no dejan de fumar. El VIH-Sida causa casi 1 millón de muertes por año. A pesar de los niveles educativos y de información. Y esta es una enfermedad de la cual hay dinero, tanto en publicidad como en educación para la salud y en retrovirales. Ahora vemos a una parte de la humanidad lavándose las manos, usando mascarilla, manteniendo distancia social, casi como un hashtag pues, de la vida actual. Tenemos miedo. Pues yo, como una persona mayor, como estudioso de la conducta humana, pienso que es algo muy relativo. Usted puede tener su opinión y yo la mía, pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Problemas que realmente causan enfermedad y muerte efectiva. Y las prácticas de nosotros como especie humana no cambian, ni en el fumado, ni en la vida sexual, y ahora con la higiene. Imagínese usted, un tema que los médicos de la antigüedad describieron hace miles de años. La higiene es la principal medida de prevención. Hay mucha gente que anda preocupada por el número de respiradores. Y mire, ya cuando tenemos una situación de extrema gravedad, ni que tengamos todos los respiradores del mundo. Ningún sistema de salud ha sido capaz de contener la pandemia en países altamente desarrollados. El gran tema debería ser la prevención y ver la reducción brusca en el 2021 de las personas que ya no están fumando porque tienen miedo a morir, de las personas que están usando una práctica sexual responsable, segura, protegida. Pero eso no ha ocurrido en los últimos 40 años. Así que permítame dudar un poco de ese miedo aparente que tenemos de este nuevo look de la especie humana. Y por supuesto, ojalá yo el primero como persona, como ser humano, como médico, como ciudadano del planeta, como un defensor de la vida, que en estos 3 ejemplos que he citado haya cambios significativos. Pero mientras tanto, la duda persiste sobre si tenemos miedo. Así que yo
Le dejo esta reflexión esta noche, del 5 de mayo del año 2020. Si usted compara las tasas de mortalidad de esta pandemia con las que tiene el VIH-Sida y el cáncer de pulmón, no hay lugar a comparación. Esta pandemia es muchísimo menor. Así que esperemos que esto termine algún día y veremos si efectivamente nosotros como especie humana, con 100.000 millones de neuronas en nuestra cabeza, hemos cambiado el estilo de vida. Morimos por razones genéticas. Eso no lo podemos evitar. Pero sobre todo morimos por el estilo de vida, por los hábitos y costumbres de riesgo para la salud, que aun conociéndolos, aun estando la evidencia disponible ante nuestros ojos, continuamos satisfaciendo el hedonismo, lo que nos gusta, lo que nos da la gana. Somos libres para vivir y libres para morir. Y termino con un dato. El número de suicidios en estos meses de pandemia. Ese será un tema del próximo programa, pero mire, es impresionante el número de suicidios que han ocurrido en estos meses de pandemia. Y es impresionante el número de suicidios por año. ¿Qué está pasando con el ser humano? Que de repente entra en nuestro cerebro la idea de morir y efectivamente lo hacemos, sobre todo los hombres más que las mujeres. Así que transformemos el miedo en decisiones. Cambiemos el miedo por una actitud real de prevención. Cambiemos el miedo por lavarnos efectivamente las manos. Cambiemos el miedo por usar una mascarilla protectora para otros y para usted. Cambiemos el miedo para seguir los protocolos que nos han recomendado al entrar, salir de casa, ir a algún sitio, hacer algún tipo de gestión. Es decir, todo está protocolizado, todo está diseñado, todo está bien descrito. Así que no sea un hashtag pues, de este periodo. Mostremos con un cambio de actitud que realmente, más que miedo, tenemos un aprecio, un valor por la vida que nos ha sido dada. Así que, gracias a los pocos seguidores de este canal, algún día, pienso en el año 2050, cuando los sapiens del futuro, digitalizados, cyborgs, no lo sé, ya estaré muerto, verán pues por archivo este tipo de programas. Y quizás, así como vemos ahora los dibujos animados o algún cómic o algún reality show en la televisión, pues vean algún humano que hablaba de estos temas y hablaba si realmente existe el miedo en nosotros o sencillamente es una expresión de estado de ánimo, es un hashtag del momento, es la noticia mediática de la época, pero que en nuestro interior el deseo legítimo de cambiar y valorar la vida pues es otro asunto. Como se dice en este país, son otros 100 pesos. Así que le invito a usted a que sí cuide su vida. Le invito a usted que valore su vida. Le invito a usted a dejar de pensar en miedo y pánico para tomar decisiones serias para cuidar su vida y la de su familia. Hasta pronto. Que Dios le bendiga en abundancia.